Bueno, comenzamos un nuevo vídeo con el que vamos a finalizar el tema de física nuclear. En este caso nos vamos a centrar en las reacciones nucleares y hablaremos de la fusión y fisión nuclear, ¿vale? Por tanto, entramos en el epígrafe correspondiente a la radiactividad artificial, ¿de acuerdo? En este caso, lo que vamos a ver es si nosotros podemos conseguir de forma artificial provocar que los núcleos atómicos se transformen unos en otros. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo que hacemos es fundamentalmente bombardear dichos núcleos con distintos tipos de partículas, bien partículas alfa, protones, neutrones, etcétera, que vamos a acelerar y con la que vamos a provocar un choque y la transformación de esos núcleos. ¿Qué vamos a conseguir? Bien, que esos núcleos absorban esas partículas y emitan otro tipo de partículas, transformándose por tanto en núcleos diferentes, o bien provocar incluso la rotura de esos núcleos, obteniéndose núcleos más ligeros, más pequeños y con emisión de energía y de partículas. Siguiendo una cronología, en el estudio de las reacciones nucleares sabemos que el átomo está formado por tres partículas, protones, neutrones y electrones. El descubrimiento del protón, que lo hace Rutherford en 1919, se consigue descubrir a partir de una reacción nuclear. Rutherford lo que hace es bombardear núcleos de nitrógeno, del isótopo de nitrógeno 14, con partículas alfa. Y a partir de esa reacción se producía la transformación del núcleo de nitrógeno en oxígeno. Fijaros lo que está ocurriendo. El oxígeno está captando de los 4 nucleones de la partícula alfa, está captando 3, que son los 2 neutrones y uno de los protones, y emite el otro protón, ¿de acuerdo? Con lo cual el nitrógeno se ha transformado en oxígeno y se ha emitido el protón. Ese protón se caracterizó mediante la utilización de campos eléctricos y magnéticos. Básicamente lo que ocurre, aquí tenemos esta animación, es que la partícula alfa choca con el núcleo de nitrógeno y ese núcleo de nitrógeno absorbe esa partícula alfa, transformándose en oxígeno y emitiendo uno de esos 4 nucleones que forman la partícula alfa, que es el protón, ¿vale? Ya tendríamos, por tanto, identificado 2 de las partículas constituyentes del átomo, pero hasta 1932, como veremos ahora, no se descubre el neutrón. Irene y Frédéric Joliot, Irene Curie, el matrimonio Joliot-Curie, hija de Marie Curie, los dos son premios Nobel también, pues bombardearon núcleos de berilio con partículas alfa y observaban que se producía una radiación, ¿de acuerdo?, que era capaz de atravesar láminas de plomo de 20 centímetros de grosor. Quien identifica o quien propone esa radiación, porque está compuesta, es James Chadwick, ¿de acuerdo? Propone que esa radiación está formada por partículas que no tienen más carga, pero sí tienen una masa parecida a la del protón, un poquito superior. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Pues fijaros lo que está ocurriendo. Cuando bombardeamos el núcleo de helio con partículas alfa, en este caso ese núcleo de helio va a absorber también 3 nucleones, pero en este caso va a absorber los 2 protones y un neutrón, emitiendo el neutrón restante. Y ese neutrón emitido era el que formaba parte de esa radiación que atravesaba las láminas de plomo. ¿De acuerdo? Fijaros que es en 1932 y a finales del siglo XIX se identifica el electrón. Así que se tardó mucho tiempo en identificar el neutrón porque, bueno, era una partícula sin carga. Protón y electrón, al tener carga, se pudieron identificar más rápidamente. Aquí tenemos otra vez una animación de qué es lo que está ocurriendo. Tengo el núcleo de berilio, lo bombardeo con partículas alfa y absorbe esa partícula alfa, 3 de esos nucleones, como hemos dicho, y uno de los nucleones, uno de los neutrones, ¿de acuerdo?, es emitido, ¿vale? Bien. En este tipo de reacciones nucleares, ¿qué leyes se conservan? Pues se conserva la energía, recordemos el principio de equivalencia masa-energía, de hecho lo vamos a aplicar a ejercicios, la cantidad de movimiento, como en cualquier choque, la carga eléctrica antes y después del choque, el número de nucleones totales antes y después de la reacción, el número atómico antes y después de la reacción,
y lo que no se conserva, como ya sabemos, pues es la masa, ¿vale? Se va a producir un defecto másico que es lo que se va a provocar la aparición de esa energía. ¿Cómo representamos las reacciones nucleares? Bueno, aquí tenemos una representación genérica, ¿vale? Tenemos unos nucleones o núcleos livianos representados por las letras A minúscula y B minúscula, que pueden ser nucleones como protones y neutrones, o núcleos pequeños o livianos como pueden ser la partícula alfa, que ya sabemos que es un núcleo del isótopo de helio 4, e incluso otros tipos de núcleos más ligeros. Y X e Y son núcleos pesados, ¿vale? Núcleos que tienen un mayor número de partículas en su interior. Ejemplos. Aquí tenemos la reacción del isótopo de aluminio 27, es bombardeado con un núcleo de helio, es decir, una partícula alfa, y se transforma en fósforo 30 y emite un neutrón. ¿Cómo lo vamos a representar? Aquí tenemos el esquema. Vamos a representar el núcleo que ha sido bombardeado, la partícula, bien sea el nucleón o el núcleo liviano, en este caso la partícula alfa con la que se ha bombardeado, el núcleo en el que se ha transformado, el núcleo pesado en el que se ha transformado y las partículas o núcleos ligeros en los que que ha emitido. ¿De acuerdo? O sea que esta sería la forma de representar esta reacción nuclear que tenemos aquí. Aquí tenemos otra reacción nuclear, en este caso volvemos a ver la reacción nuclear que permitió a Rutherford identificar al protón. Vemos el núcleo que recibe el bombardeo, la partícula con la que se bombardea, la partícula emitida y, en este caso, el núcleo más pesado que es el de oxígeno. Y aquí tenemos pues otras situaciones. Por ejemplo, aquí tenemos como el flúor es bombardeado con un protón, ¿vale? Y se obtiene un núcleo más pesado, en este caso oxígeno, y la emisión de una partícula alfa, ¿vale? Y aquí tenemos, bueno, otro ejemplo de reacción, bombardeando con un protón, un núcleo de plata 107, se obtiene cadmio 107 también, pero en este caso se está emitiendo un neutrón. Núcleo que recibe el bombardeo, partícula con la que bombardeamos, núcleo pesado en el que se transforma y la partícula o partículas que se emitan, o núcleos livianos que se emitan, ¿vale? Así es como representaríamos las reacciones nucleares. La energía que aparece en esas reacciones nucleares, ¿de dónde procede? Bueno, eso ya lo sabemos. Esa energía absorbida o desprendida en la reacción nuclear la vamos a calcular exactamente igual que la calculábamos cuando nos referíamos a la energía de enlace nuclear. Es decir, primero vamos a calcular el defecto másico producido en la reacción, es decir, la suma de la masa de los productos de la reacción menos la suma de la masa de los reactivos, y después aplicaremos el principio de equivalencia masa-energía de Einstein, solo que en este caso aquí tendremos el defecto másico de la reacción y aquí estaremos calculando la energía de la reacción. Si se produce una pérdida de materia en la reacción nuclear, que es lo que a nosotros nos interesa, puesto que lo que queremos es obtener energía de estos procesos, el defecto másico será negativo y en definitiva la energía será desprendida, es decir, estamos hablando de proceso exotérmico. Ahora bien, nosotros podemos conseguir, digamos, transformar un núcleo en otros, es decir, aportando energía, que se produzca un aumento de materia, es decir, un defecto másico que provoque un aumento de materia. En ese caso, tendríamos que aportar esa energía, ¿vale? Y el proceso, desde el punto de vista energético, sería endotérmico, ¿vale? La energía de la reacción sería positiva, ¿vale? Normalmente en todos los ejercicios que vamos a hacer, pues son reacciones en las que se produce un desprendimiento de energía y el defecto másico, ¿de acuerdo? Nos va a salir negativo si ponemos la reacción, si la expresamos tal y como está escrita, ¿vale? Bien, pero la mecánica, como veis, es la misma que seguíamos para calcular la energía de enlace, solo que en lugar de hablar de defecto másico en la formación del núcleo, hablamos del defecto másico en la reacción nuclear y en lugar de hablar de energía de enlace, hablamos de la energía de la reacción. Aquí tenemos una comparativa entre un proceso químico y un proceso nuclear. Lo que me interesa que tengáis claro es que la energía desprendida en un proceso nuclear es del orden de los megaelectronvoltios, mientras que en un proceso químico es del orden de los electronvoltios, por núcleo reaccionante o por molécula reaccionante. Es decir, es del orden de 1.000.000 de veces superior la energía desprendida en un proceso nuclear. Por eso, a nivel
digamos, de obtención de energía, los procesos nucleares nos permiten obtener una gran cantidad de energía de menor cantidad de materia, ¿vale? Aunque tengan otros inconvenientes, como ya veremos más adelante. También, evidentemente, si yo quiero hacer el proceso contrario, el aporte energético que tengo que realizar es mucho mayor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es necesario llegar a que una partícula llegue hasta el núcleo, penetre, supere la corteza electrónica, etcétera, etcétera. Eso requiere un aporte de energía muy grande. Sin embargo, en una reacción química, pues vuelve a ser del orden del electronvoltio. Para conseguir eso, pues necesitamos acelerar partículas. Si para nosotros bombardear núcleos, pues esas partículas hay que acelerarlas, tienen que llegar con una gran velocidad, por lo tanto una gran energía cinética para chocar. Mientras que en una reacción química, pues un leve calentamiento o incluso un aporte luminoso, pues un haz de luz puede provocar una reacción, ¿vale? Entonces, importante la diferencia en el orden de magnitud de megaelectronvoltio a electronvoltio. Recuerdo que un electronvoltio, ¿de acuerdo?, es la energía equivalente a 1,6 por 10 elevado a menos 19 julio, es decir, la carga del electrón, pero en julio, ¿vale? Vamos a analizar ya para finalizar los procesos nucleares artificiales. En este caso, la radiactividad artificial. En este caso vamos a hablar de la fisión y de la fusión nuclear. Fisión, como su propio nombre indica, significa rotura. Si nosotros lo que vamos a provocar es la rotura de núcleos pesados para obtener núcleos más ligeros, aunque en principio podríamos romper cualquier tipo de núcleo. Se bombardea con partículas pequeñas, normalmente neutrones, y el producto pues, suelen ser núcleos más ligeros, evidentemente, desprendimiento de energía y como subproducto otras partículas que se emitan, normalmente neutrones. ¿Cuándo va a ser rentable energéticamente este proceso? Pues va a ser rentable energéticamente este proceso, como ya sabemos cuando hemos visto la parte de la estabilidad nuclear, cuando bombardeemos núcleos cuyo número másico sea superior a el número másico en torno al que se encuentran los isótopos del hierro, es decir, la parte derecha de la curva de estabilidad que estudiamos en el apartado de estabilidad nuclear. En ese caso, cuando bombardeamos ese tipo de núcleos, pues será rentable. Por ejemplo, bombardeando núcleos de uranio y de plutonio, cuya rotura va a generar núcleos más livianos y van a desprender energía. Hablamos de rentabilidad energética, es decir, para nosotros poder obtener energía, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algunos ejemplos de reacciones de fisión nuclear. Bombardeamos el núcleo de uranio 235 con neutrones y eso provoca la rotura en núcleos más ligeros, en este caso bario y cripto, y en este caso teluro y circonio, ¿vale? Emitiéndose como subproductos subpartículas, como en este caso el neutrón, 3 neutrones aquí y 2 aquí, y el desprendimiento de energía, ¿vale? El orden de magnitud de la energía desprendida por núcleo de uranio fisionado es del orden de los 200 megaelectronvoltios, ¿vale? Quedaros con esa cifra porque la vamos a utilizar luego. ¿Qué está ocurriendo? Aquí tenemos un esquema sencillo. Choque, se produce la rotura, ¿vale? Se excita el núcleo y al excitarse se descompone rompiéndose, emite 2 núcleos más livianos, aunque siguen siendo pesados, y 3 neutrones. Esos neutrones pueden provocar, salen a una alta velocidad y pueden chocar con otros núcleos. Entonces, si os fijáis, cada neutrón puede provocar un choque y generar otra vez 3 neutrones. Es decir, en la segunda choque, en la reacción en cadena de estos 3 neutrones podemos provocar la obtención de hasta 9 neutrones. Esto es lo que se llama reacción en cadena, ¿de acuerdo? Pero tiene unos inconvenientes. Y es que si nosotros no controlamos la cantidad de neutrones emitidos en estos choques, esa reacción en cadena cada vez va a ir generando más energía y se va a descontrolar y se puede producir la explosión nuclear. ¿Cómo se hace eso? Pues introduciendo barras de sustancias químicas que absorben neutrones, como son cadmio y plomo. Entonces, de esa manera nosotros controlamos en las centrales nucleares la cantidad de neutrones que están provocando choques con otros núcleos de uranio y estamos controlando la cantidad de energía emitida y no se nos produce una explosión nuclear, ¿vale? Otro inconveniente que presentan las reacciones de fisión
es que, como ya hemos visto en el segundo vídeo del tema de la radiactividad, los subproductos suelen ser sustancias radiactivas que emiten radiación y cuyos periodos de vida son muy altos, muy elevados, del orden de los 10 elevado a 9 millones de años, ¿vale? Con lo cual, su conservación en cementerios nucleares es muy importante, el control de esos productos de este tipo de reacciones. En la fusión nuclear el proceso es el contrario. Yo lo que hago es unir núcleos ligeros para formar uno más pesado con el correspondiente desprendimiento de energía. En este caso, para que sea rentable energéticamente el proceso, ya sabemos que nos interesa fusionar núcleos livianos de la zona izquierda de la curva de estabilidad. Es decir, núcleos que estén a la izquierda del máximo de estabilidad que se corresponde, vuelvo a insistir, en los isótopos de hierro y níquel que están en torno al número másico 60, ¿vale? ¿Cuáles son los procesos más comunes? Pues los que ocurren en el Sol. ¿Veis? Fusiones de hidrógeno, ¿de acuerdo? De los distintos isótopos de hidrógeno e incluso fusión de isótopos de hidrógeno con núcleos de helio. Se va a obtener núcleos más pesados y desprendimiento de energía. Fijaros que aquí la energía desprendida es del orden de 18 megaelectronvoltios por núcleo fisionado. Si recordáis, la que hemos visto antes de fisión en el caso del uranio era 200 megaelectronvoltios. Entonces, claro, cuando a nosotros nos dicen que las reacciones de fusión, escuchamos por ahí que son mucho más rentables económicamente, energéticamente y económicamente, serían más rentables, tienen otros inconvenientes como ahora veremos, pues no nos cuadra. Pero claro, si nosotros tenemos en cuenta que cuando nosotros cogemos un gramo de uranio, el número de átomos fisionables de uranio es mucho menor, porque la masa atómica del uranio es mucho más grande, es decir, en un gramo de uranio hay muchísimos menos núcleos de uranio que en un gramo de hidrógeno, pues claro, eso hace que al tener más núcleos y átomos de hidrógeno en un gramo de hidrógeno, pueda generar muchísima más energía que los que van a generar los átomos de uranio en un gramo de uranio. Por eso es más rentable energéticamente. Pero por núcleo es más rentable energéticamente la fisión. Eso hace al final que la energía obtenida en un proceso de fisión nuclear sea 4 veces mayor. También hay otra ventaja, hay varias ventajas, aparte de que energéticamente es mejor, pues los productos de la reacción son inocuos. Por ejemplo, el helio. La cantidad de helio que nosotros podemos emitir a la atmósfera por este tipo de proceso es ínfima. Además, es un gas noble que no es perjudicial. Y el combustible de partida, a diferencia de en la fisión, que el uranio y el plutonio no está disponible en grandes cantidades en la Tierra, pues el combustible de partida, que sería el hidrógeno, es muy abundante. Pongo un ejemplo. Nosotros sabemos que hay 3/4 partes de nuestro planeta es agua salada, que nada más aprovechamos un 3%. Si nosotros cogemos agua contaminada, es decir, agua que no podemos usar para el consumo, pero sí podemos extraer de ella hidrógeno que podemos utilizar para fisión, imaginad la cantidad de agua que nosotros podemos utilizar y la cantidad de hidrógeno que podemos obtener de ahí para el proceso de fusión nuclear. Por eso se dice que es inagotable y barato, porque lo podemos obtener ese hidrógeno de muchos sitios. Inconveniente, pues para que se produzca la fusión nosotros tenemos que conseguir que los núcleos se acerquen lo suficiente para fusionarse. Eso supone que el proceso requiere de una temperatura de aproximadamente 100 millones de grados, es decir, llevar a la materia a un estado de plasma. Eso, o sea, conseguir alcanzar esa temperatura el tiempo suficiente para que esto ocurra, es muy complicado y la tecnología es compleja. Entonces, claro, necesitamos gastar mucha energía para llegar a ese proceso, con lo cual ahí hay una pérdida energética. Y además, para que sea autosuficiente el proceso, también es complejo. Si no hemos conseguido todavía que desde el punto de vista energético sea rentable utilizar la energía de fusión. Evidentemente uno dice, bueno, pero en el Sol, claro, pero en el Sol se fusiona el hidrógeno, se forma helio y se desprende energía. Nosotros eso tendríamos que llevarlo a nivel de la Tierra para poder obtener esa energía y eso necesita
un confinamiento, unos materiales, alcanzar una energía que supone un coste energético superior al beneficio que nosotros vamos a obtener hoy en día con el resto de energías, ¿de acuerdo? Alternativas que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Bueno, con esto finalizamos el vídeo de esta última parte de los procesos nucleares, en este caso lo que sería radiactividad artificial, es decir, producir o provocar reacciones nucleares, y recordar que el cálculo de la energía desprendida o absorbida en el proceso va a seguir la misma mecánica que seguíamos con el cálculo de la energía de enlace, cálculo del efecto masa con el proceso y el cálculo de energía nuclear de la reacción a partir del principio de equivalencia de Einstein, y tener claro cuándo se produce la fusión, cuándo se produce la fisión, algún ejemplo de reacción y qué ventaja y qué inconveniente tienen ambos procesos. ¿De acuerdo? Bueno, con eso finalizamos el vídeo.